Buenas tardes a todas y a todos. El equipo de Patio, Encuentro de Intervenciones Efímeras, les da la más cordial bienvenida al patio de la Casa de Cultura. Para continuar con el ciclo de charlas en mi patio, julio 2021, una actividad rumbo a la segunda edición de Patio que se llevará a cabo del 25 de septiembre al 3 de octubre del presente año. Bueno, a diferencia de las charlas de mi patio mayo, el ciclo de julio no cuenta con un título en específico, pero sí una línea temática que es la arquitectura contemporánea en Puebla y su relación con el arte contemporáneo. En mi patio julio contó con su primera charla con la participación de CONEA México, la segunda estuvo a cargo del estudio MXTAD, las cuales pueden encontrarlas ya disponibles en las redes de Patio Efímero para su consulta. Y bueno, el día de hoy nos encontramos en la tercera edición y emisión de las charlas de mi patio con la participación de 229 Taller de Diseño. 229 pues es una oficina joven fundada en 2016 que enfoca su trabajo en proyectos de interiorismo, arquitectura y mobiliario basados en una constante búsqueda de soluciones creativas, funcionales y emotivas, inspiradas en la cotidianidad de las personas y en el respeto para la esencia de los materiales. 229 ha desarrollado proyectos en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Veracruz, Chiapas y Puebla, colaborando con artistas especiales y artesanos de cada región para obtener como resultado proyectos con identidad propia, pero arraigados a la memoria colectiva de su lugar de origen. Pues damos una cordial bienvenida y cedemos la palabra al arquitecto Adolfo Lara. Muchísimas gracias, Adolfo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy contentos de que nos hayan considerado. Y bueno, la charla decidimos hacerla basada en el tema efímero y ahorita lo platicaremos. Nos parecía que era una muy buena oportunidad, si estamos hablando de patio como intervenciones efímeras, de sacar a relucir algunos de los proyectos en los que hemos participado y que son de esta tipología, ¿no? Entonces, si quieren, arrancamos. Hay una frase... siguiente, por favor. Hay una frase de mi arquitecto favorito, como siempre digo, que es el paraguayo Solano Benítez, que se la robé o se la tomé prestada para esta presentación, porque creo que describe lo que es la oficina, ¿no? Creo que somos expertos en hacer todo aquello que no sabemos hacer, y esto ha traído una serie de dinámicas en las cuales intentamos siempre explorar de maneras distintas cada proyecto. Siguiente, por favor. Yo diría que hoy en día la oficina va sobre estos tres rubros: el tema de la práctica, evidentemente, el tema de la docencia y el tema de unas charlas que estamos haciendo a través de Instagram, donde hemos tenido la oportunidad de conocer a varios personajes muy interesantes y que al final la suma de estos tres campos lo que provoca es que el día a día de la oficina sea distinto, y eso también nos interesa mucho. Siguiente, por favor. La charla la titulamos La escala de lo efímero, porque creo que es un error considerar un proyecto efímero como algo fácil de hacer, y al mismo tiempo, como cuando hablas de efímero, quizás se te viene un stand o algo muy pequeño, y nosotros por experiencia propia sabemos que hay escala dentro del tema efímero. Entonces, lo que decidimos hacer, o con lo cual vamos a practicar, siguiente por favor, para nosotros estos son los tres rubros, los tres puntos en los cuales se desprende cualquier proyecto en la oficina, sea efímero o no sea efímero: el lugar y su historia, el tema conceptual y el tema del cliente. Siguiente. Pero cuando estás hablando de efímero, no necesariamente tienes un cliente, siguiente, sino más bien tienes un tema de usuario. Entonces, bajo estas tres premisas se desarrollaron los proyectos que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Entonces, regresamos al tema de la escala de lo efímero, entendiendo, siguiente, lo decidimos como si fueran tallas de ropa, ¿no? Small, medium, grande y extra grande. Y siguiente, y decidimos hacerlo de esta manera con proyectos muy puntuales, es decir, quizás la diferencia de metros cuadrados entre ellos
no son tanta, pero creíamos que era una manera como de platicar sobre proyectos muy pequeños, sobre 10 metros cuadrados, proyectos medianos que llamamos dentro de estos efímeros sobre los 15, 18 metros cuadrados, proyectos grandes, entre comillas, dentro del efímero sobre los 35, 40 metros cuadrados, y el extra large, ¿no? Que estábamos hablando de un proyecto que es efímero de 200 metros cuadrados, que ya podría considerarse de otra escala. Siguiente, por favor. Entonces, apagamos todos y nos vamos con el de 10 metros cuadrados. Siguiente. Y fue una intervención que tuvimos en 2019, no son apariciones cronológicas, son apariciones dependiendo el tamaño. Alma de Barro fue un stand, siguiente por favor, fue un stand que nos encargaron hacer para Talavera de la Reina en zona Maco, dentro del área de la zona de diseño. Entonces, siempre las primeras fotos que van a ver a los proyectos es lo que nos encontramos cuando llegamos. Esto fue en el centro Banamex y esto era un poco el espacio a intervenir. Siguiente, la segunda foto siempre va a ser, al menos en esta presentación, de dónde viene la inspiración. El proyecto se llama Alma de Barro porque la talavera es eso, adentro de la talavera o antes del acabado que todos conocemos es barro, ¿no? Entonces, cuando estábamos buscando la parte conceptual del proyecto nos pareció sumamente interesante decir, tú estás queriendo mostrar tu proyecto, tu esencia, pues es el barro, y entonces era esto, ¿no? Eran los talleres y era entender cómo el material podía ser parte esencial de la propuesta. Siguiente, y aquí del lado izquierdo, este era un espacio de 11 metros cuadrados, una cosa así, era nada, era un corner, y lo que decidimos hacer fue llevarnos todas estas piezas dentadas, son piezas que ellos ocupan y las meten, y van las piezas insertas y las meten al horno. Entonces mucho de lo que está ahí es parte del proceso de la pieza de Talavera. Siguiente, por favor. Entonces nos parecía interesante llevar esto a un stand. Entonces, en lugar de querer idealizar otra idea, pues ¿por qué no? Perdón, idealizar el proyecto, ¿por qué no nos vamos a lo que haces adentro en tu taller? Inclusive ahí en la parte de arriba se veían una jarra donde está todo el proceso, ¿no? Desde que es pieza de barro hasta que termina, digamos, en el acabado final. Siguiente, este es el proyecto más reciente de los efímeros en los que hemos participado y fue una gran noticia para nosotros. Nos invitaron a participar en Design House el año pasado, cuando pensábamos que no se iba a hacer por pandemia y que si se iba a hacer no nos iban a invitar, pues resulta que nos invitaron, y cosa que nos dio mucha alegría. El tema, esto fue en Ciudad de México, el tema es que se hizo por primera vez un formato distinto. Siempre es en una casa, por eso es Design House, pero ahora se hizo en un coworking. Entonces eran espacios muy pequeños. Siguiente. Ahora sí que con esas dos fotos se entiende todo el espacio, porque este era un espacio de 10.3 metros cuadrados, o sea, nada, eran 5 pasos para allá, 4 pasos para el otro lado. Y eran como pequeños nichos en donde iban a haber muchos participantes, ¿no? Entonces, bueno, este fue el día que conocimos el proyecto. Fue un proyecto bien complejo porque era muy corto de tiempo, porque era muy corto de espacio y porque no tuvimos oportunidad de conocer el espacio antes de diseñar, cosa que siempre preferimos, ¿no? Siguiente, cuando decidimos el tema conceptual nos parecía que si iba a ser dentro de una oficina y entendiendo el lugar, dijimos, ¿por qué no lo hacemos como un refugio? Y entonces eso nos llevó como a una cueva, y entonces de ahí nos fuimos como al tema de la materialidad. Siguiente, y entonces esta fue la propuesta que hicimos. El proyecto, la intención era que tuviera, a pesar de los pocos metros cuadrados, todas esas piezas que ven es barro. La foto de la izquierda, todo es barro, lo que está abajo, las tabletas, el rodapié, el círculo, todas las tazas y demás. Entonces queríamos que el proyecto estuviera muy basado en el tema de la materialidad. A pesar del poco espacio, a pesar del mínimo tamaño,
tenía un cierto recorrido, siguiente porfa, y tenía como estos detalles, ¿no? Entonces la lámpara del lado derecho también es de barro, y todos los elementos que estaban en el espacio tenían este color terracota, porque la intención justo es que fuera como muy armónico, y que fuera, el proyecto lo decidimos que fuera como un lugar de descanso, como un break room. Entonces era como de, si tú vas a estar en una oficina, pues aquí te encierras y tienes un pequeño espacio de descanso, tienes un pequeño espacio de lectura, es decir, como intentar que tuvieras diferentes micro áreas dentro de un espacio muy, muy pequeño, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces nos pasamos al mediano, que sigue siendo chico, vamos, pero siguiente, por favor. Yo te diría que probablemente es el proyecto más importante en donde la oficina se dio a conocer, porque fue nuestro primer efímero en un proyecto que se llama Casa Design, que seguramente han escuchado. Esto aquí en Puebla, y yo siempre digo que es una cosa como de ponerse muy orgullosos que se haya hecho esto. La primera edición se hizo en la calle de Reforma, en una casa increíble. Esta casa tenía 40 años sin que alguien entrara, y era una cosa hermosa, impresionante. Siguiente, porfa. Entonces, bueno, el proyecto de Casa Design era un poco como este tema de Design House, ¿no? Que era intervenciones en una casa por varios arquitectos interioristas y demás. Entonces, cuando hicieron el recorrido, nosotros nos topamos con este espacio, y la verdad es que nos encantó. Era un espacio de 15 y piquito metros cuadrados, y había sido una de las varias cocinas de la casa. La casa tenía más de 1,300 metros cuadrados, y esta era una de las 4 o 5 cocinas. Entonces esta era de las más pequeñas. ¿Y cuál era el caso de esto? Que tú podías hacer cualquier tipo de intervención en esta. No tenía que continuar con la esencia original. A nosotros nos gustó que había sido una cocina y queríamos que fuera también una cocina. Siguiente. Pero en la parte conceptual, digamos que a nosotros nos gusta traer mucho las experiencias propias, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre platico con mucho orgullo que en el rancho de mis abuelos se cocina así, con leña, y son las cocinas que yo conozco, las cocinas de humo, las cocinas de los pueblos. Entonces nos parecía que si íbamos a tener esta oportunidad de hacer un espacio contemporáneo en un tema efímero, ¿por qué no intentar traer esto a este sitio, ¿no? Siguiente. Entonces lo que hicimos es el mismo espacio, pero está lleno como de símbolos, está lleno de pequeños detalles. Por ejemplo, la parte como del fogón es un volcán de lámina que hace como un guiño al Popocatépetl. Toda la parte de arriba, basta caminar por aquí, por el centro, para que encuentres estas como incrustaciones de barro en fachadas, en techos y demás. Entonces nosotros lo trajimos también al interior, e hicimos este techo como flotante de piezas de barro. Y si se dan cuenta, como esa es la única parte, digamos, el barro es tierra, de la tierra nace el maíz, y por eso las lámparas son unas mazorcas de papel. Y todo queríamos jugar con las versiones ahumadas de los materiales, porque cuando cocinas con leña todo el espacio se oscurece. Entonces por eso el piso es madera quemada. Por eso, aunque queríamos que fuera muy poblana, no pusimos talavera más que decoración, pero pusimos el recinto volcánico, que es como muy local. Entonces de repente la madera se alza en el muro y se vuelve barra, y entonces era como una configuración distinta de lo que podría ser una cocina de los pueblos. Siguiente. Y obviamente estas oportunidades solo se presentan pues en proyectos que son como de esta escala efímera, ¿no? Son 5 semanas que tenías esto, y me encantaba que el proyecto se veía un poco viejo, ¿no? O sea, y por ejemplo, donde está en el muro del fondo, ese decidimos no repellarlo ni nada, donde está el espejo redondo, y se ven todas las estrías y se ve toda esta parte del muro, ¿no? Siguiente. Ese señor es una gran historia, porque él de niño conoció la casa. Entonces los dueños de la casa pues eran sus amiguitos y jugaban en esta casa.
Entonces nos encantó porque el señor estuvo 6 horas recorriendo la casa y se detenía muchísimo tiempo en cada espacio, entonces él nos iba contando como historias, y me encanta como Jaime Navarro, que es con quien nos fotografía todos los proyectos, lo capturó ahí mientras veía estas piezas flotantes ahí de barro. Y del lado izquierdo, bueno, un detalle como desde afuera, ¿no? De cómo flota casi el barro. Entonces, este tipo de proyectos nos parecen como sumamente interesantes porque la gente entraba y lo sentía familiar. Y lo sentía familiar porque es eso, o sea, son situaciones que siempre, vamos, a lo mejor no en tu familia, pero te has parado en la carretera a echarte unas quesadillas y pues ves una cosa un poco así, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, creciendo un poquitito, siguiente, el siguiente año, o al año siguiente más bien, en la segunda edición de Casa Bisain, también nos invitan a participar. Siguiente, y está increíble porque nos toca en la Casa de los Enanos, que cuando me dijeron que era ahí me pareció impresionante. No dije hace rato, pero aunque orgullosamente la oficina es una oficina poblana, tanto Griselda, mi socia, como yo somos del puerto de Veracruz. Entonces, como gente de fuera, digamos, desde siempre me pareció espectacular esa casa. Entonces, cuando me dijeron, ¿sabes qué? Va a ser en la Casa de los Enanos, me parecía difícil de creerlo. Entonces, bueno, igual se hizo otra vez el recorrido y nos cautivó este espacio que había sido una de las entradas principales de la casa. Esta está sobre la Avenida Juárez, esta fachada es sobre la Avenida Juárez, y era un salón del té. Entonces, digamos que ahí te recibían y tomabas el té y las galletas y demás antes de entrar a la casa. Entonces, cuando nos cuentan esta historia nos pareció espectacular. Siguiente, y empezamos a investigar el origen del té, y después de tener todas las teorías, la que más nos gustó fue el origen chino, que tenía una fábula, una leyenda que contaba que estaba en una época de pandemia, creo que nos suena un poco familiar, y un emperador, el emperador en esta ciudad en China, le había pedido a la gente que antes de consumir el agua la pusiera a hervir, porque aparentemente la pandemia llegaba por temas del agua. Entonces, él también pone a hervir el agua, se queda dormido bajo la copa de un árbol, una brisa mueve el árbol, caen unas hojas, un poco como está ahí ese dibujo raro, caen las hojas al agua hirviendo, y entonces suelta un aroma que lo despierta, le llama la atención, y entonces con un cuenco prueba, y lo cuentan como esta fábula de que así se originó el té en China, ¿no? Entonces, teniendo, digamos, esta idea, nos parecía muy potente, y nos pareció una oportunidad impresionante para poder atacar conceptualmente el proyecto desde ahí. Siguiente. Entonces, pues fue un poco lo que hicimos. El proyecto era un poco más grande también que el anterior porque tenía también la terraza. Entonces, cuando tú entrabas, ahí fue sin querer un poco que yo venía de regreso y Jaime tomó la foto, pero bueno, es un cuerpo de agua, ahorita vamos a verlo más adelante, que se divide por un muro, como un muro tipo pantalla. Entonces se asoma un poquito el espejo de agua, y donde yo voy entrando es esta parte, que es como la terraza. El color de la fachada fue, ahora sí que no es culpa nuestra, porque era un tema ahí que habían elegido los organizadores, entonces decidimos respetar esto. Y cuando te dabas la vuelta, encontrabas, siguiente imagen por favor, entonces te encontrabas el árbol colgado, un árbol, o sea, natural, lo que fue un tema ponerlo ahí, y entonces el elemento que es el cuerpo de agua genera como esta entrada donde está Paula sentada, cambia la materialidad, todo el cuerpo es de lámina oxidada, como si hubiera estado en la intemperie y demás, y entonces se vuelve un elemento de madera como una banca para que te sientes bajo la copa del árbol como estaba aquel emperador chino, ¿no? Entonces nos parecía como entre romántico e interesante este gesto. Como siempre en estos efímeros nos parece que es la oportunidad de arriesgarse. Difícilmente un cliente me va a dejar poner un árbol de cabeza, y aparte no lo haría. Cuando lo propusimos,
el jardinero nos dijo que era como poner a un niño de cabeza, y vaya que lo fue, porque tuvimos que estarlo alimentando y regando más que nunca. Estaba yo a los 2 días arrepentidísimo. Y esta foto de Jaime me gusta mucho porque parece como si hubieras echado una piedra en el agua y se ven las ondas, pero en realidad es el rosetón del techo, ¿no? Entonces está muy lindo como el reflejo. Y un amigo de nosotros, diseñador industrial increíble, que se llama Yuscani Alonso, hizo estas piezas que son unos cuencos que en forma de hojas. Entonces estas andaban regándose por todo el espacio, andaban moviéndose, y nos pareció un gesto bien lindo. Siguiente. Y bueno, llegamos al más grande. Ay, no sé si voy muy rápido, espero que no. El más grande, que son 200 metros cuadrados. Siguiente. Fue un proyecto el más complejo que hemos hecho de efímeros, no solo por los metros cuadrados, 200 metros cuadrados, sino porque no pudimos conocer otra vez el espacio. Esto era en el Centro Banamex, en Ciudad de México. No pudimos conocer el espacio antes, sabíamos que era un espacio de 20 por 10 metros, entonces fue súper estresante las semanas previas estar como a donde íbamos, así de, a ver, vete 20 pasos para allá y 10 pasos para allá, porque teníamos mucho miedo de quedarnos chicos en la propuesta, ¿no? Entonces, Milésime es el evento gastronómico más importante que hay en el país. Es un evento de 3 días, que otra vez es un proyecto de 200 metros cuadrados, es un restaurante en forma que empieza el miércoles, termina el viernes. Y el viernes a las 9 de la noche están desmontando tu restaurante. Entonces, es un proyecto en el cual todo el mundo gastronómico y las marcas y demás están metidos ahí y buscan año con año a oficinas. Esto estuvo padre porque hasta 2017 habían sido puras oficinas de Ciudad de México. Entonces esta vez invitaron a Penélope de la Madrid y a nosotros a hacer 2, o sea, cada quien el suyo. Entonces estuvo padre porque la primera vez que se abren a oficinas fue aquí a Puebla, y aparte con Penny, que es una amiga muy, muy querida de nosotros. Entonces disfrutamos también el proceso. Eso es el speech oficial. La verdad es que fue bastante sufrido. Siguiente, porfa. Entonces, cuando llegamos, esto era lo que teníamos. El lunes a las 10 de la mañana. Estos son 200 metros cuadrados. Los muros son de madera, miden 3,66 metros. Abajo de este plástico negro ya está una alfombra que le ponen el plástico justo para protegerlo. Y así como lo ves, teníamos 2 días para terminar el restaurante, y era una locura. Aparte, fue en el 2018 que ya traíamos como una inercia de efímeros, pero efímeros pequeños, justo estoy diciéndote, 15, 30, entonces de repente lanzarte al 200 me parece que fue bastante arriesgado. Siguiente. Este proyecto fue muy complejo porque, otra vez, los tiempos, ¿no? Yo siempre digo que de las cosas más de nervios, y le debe estar pasando a la gente que va a hacer patio, es que ustedes están anunciando, se va a inaugurar el pabellón, y tú estás viendo que va a pasar eso, pero tú tienes toda la carga de que tienes que hacer el proyecto. Entonces, así nos pasaba en Milésime, que estaban anunciando en Facebook y en Instagram y en redes. En 4 días se inauguran los restaurantes y nosotros estábamos así como en la foto anterior. Entonces, en el proceso creativo fue muy complejo, porque de repente sentíamos que teníamos elementos como que no combinaban, ¿no? Y nos estaba costando muchísimo trabajo. Decíamos, puta, ¿cómo lo vamos a hacer? Y de repente vimos un clip de Enrique Olvera, este chef mexicano súper famoso, y de repente hay un clip de 3 minutos que se llama Mole Madre, porque su platillo más reconocido es el mole madre, que son 2 círculos de mole, un mole que se va recalentando todos los días desde hace 2000 días, y otra círculo de mole del día, de ese menudí. Entonces ese es el plato icónico, te lo sirven con unas tortillas con hoja santa espectaculares. Bueno, el caso es que de repente, viendo el clip, en esas madrugadas que ya tienes que entregar y que todavía no,
Hay una frase que dice Enrique Olvera que dice: el mole sabe a mole y no a la suma de sus ingredientes. Y así explotó la cabeza porque dije, es que va por ahí, porque hay cosas como muy distintas en lo que estamos haciendo, pero tiene que saber a mole, o sea, tiene que saber a una cosa y no suelto, ¿no? Entonces, por eso el proyecto decidimos llamarlo Mole, porque nos pareció que era un poco eso. Siguiente. Entonces, bueno, digamos, esta foto es del miércoles a las 2 de la tarde. La anterior que les había enseñado era del lunes a las 10 de la mañana. Siempre me gusta presumir porque creo que quedó lindo, pero la verdad es que fue una guerra estar ahí, fue complicado. Siempre contamos que a nosotros nos gusta mucho meter las manos en los proyectos. Tenemos muchas fotos de nosotros haciendo las cosas porque nos gusta también, y creo que tenemos que delegar un poco más, pero también nos gusta hacerlo. Entonces, teníamos una cita, teníamos que entregarlo a las 12 del día, a la 1 de la tarde iba a prensa y a las 2 de la tarde se abría. Ya estaba la prensa llegando, en el restaurante de al lado, recuerda que eran 6, estaban ya así con las copas, ¿no? Como ya acomodándolas, y nosotros no teníamos sillas, no había entrado la de la alfombra limpia, o sea, era nosotros así parecíamos mecánicos, todos sucios. Entonces, bueno, fue complejo porque otra vez tenías las piezas de concreto, el huacal de madera, las lámparas colgantes. Siguiente, creo que hay otra foto. Y entonces este es como del otro lado, esto es lo que veías cuando entras, ¿no? Entonces tenía que ser un restaurante en funcionamiento. En la parte de atrás estaba una cocina profesional, estaban chefs trabajando con todo su equipo. Entonces estos servían comida de 3 a 5 p.m. en este lugar. Entonces ese fue el día de la inauguración. Estas fotos son del día de la inauguración. Por ahí hay un pequeño guiño, se alcanza a ver muy sutil. Dice 1685, que es la fecha que se marca como el origen del mole justo aquí en Puebla, y toda esta historia que ya conocemos, ¿no? Entonces nos gusta dejar, como decimos, como estos dulcecitos en los proyectos que a lo mejor nadie lo vio, pero que si alguien lo notó, se genera ahí una parte como de plática y demás bien interesante, ¿no? Siguiente. Entonces, digamos un poco a manera de conclusión, lo que creemos es que los proyectos efímeros son iguales que cualquier otro tipo de proyectos, con la pequeña gran diferencia de que tienes poco tiempo para todo, ¿no? Poco tiempo de ejecución, poco tiempo de permanencia, poco tiempo para pensar. Digamos que nosotros creemos que nuestro proceso creativo no se prostituye ni en estos proyectos pequeños, pero sí se acelera porque necesitas tiempos que cumplir. Yo siempre digo que en las obras, digamos, normales, que no son efímeras, hay muchas cosas que pueden pasar y hay cosas que de repente hasta puedes hablar con el cliente, ¿no? De, oye, mira, pasó esto. En los efímeros, o sea, van a inaugurar contigo o sin ti, ¿no? Y eso me queda clarísimo. En Design House, si no lo teníamos nosotros, pues cerraban nuestra puerta y pasaban al siguiente espacio. Entonces, obviamente, nunca quieres que pase eso, nunca quieres quedar mal, nunca quieres fallar, y también ha sido como muy retador porque el 80% de estos proyectos han sido en Ciudad de México. Entonces muchas de las cosas las hemos hecho aquí en local con gente, talleres aquí. Por ejemplo, restaurantes nos los llevamos en un tráiler, no, en una camioneta. Entonces fue como la logística no solo del montaje, sino de lo previo para tenerlo listo en un camión que te llega al centro Banamex, y ahí estaba un restaurante de 200 metros cuadrados, ¿no? Entonces, la verdad es que para nosotros los efímeros han sido la oportunidad de hacer las ideas que traemos en la cabeza sin un cliente, pero que aterricen de manera tal que el usuario disfrute de esos espacios, ¿no? Entonces, creo que con eso cerramos. Siguiente. Creo que sí, ¿verdad? Sí, sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Adolfo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algo que compartir aquí. Bueno, me gustaría decir que me gustó mucho esta moraleja o esta idea o relación que haces con lo efímero y que en un principio decías, ¿no?, que lo efímero pareciera que es lo más sencillo, sin embargo resulta muy complejo de ejecutar, ¿no? De ejecutar. Sí. Entonces, nos hace mucho sentido con todo lo que hacemos en el encuentro y también pues me ha gustado mucho la presentación en cómo vas relatando desde cómo no se tenía absolutamente nada, desde cómo llegas al lugar sin nada y cómo va creciendo en el concepto hasta la ejecución y todo este proceso, pues también que lleva incluso parte de la identidad de cada uno de ustedes o de sus raíces y que se ve allí pues en cada una de las obras. Sí, yo siempre digo que agradezco mucho. La oficina nació casi haciendo efímeros y agradezco que haya sido así porque me parece también que te ayuda a pensar de una manera distinta, porque no solo es el diseño, que si te gustó o no te gustó, lo tienes que poder hacer. Hablando de lo que ustedes hacen en Patio, pues no te puedes anclar a no sé qué, no puedes colgar, o sea, hay cosas que tienes que resolver de manera distinta, ¿no? Entonces, en cada uno de ellos hay condiciones totalmente complejas que claro que te hacen que cuando tengas un proyecto no efímero, dices, oye, hasta me siento holgado de tiempo y demás, porque no tengo esta presión, ¿no? Entonces, siempre que estás, digamos que las condiciones siempre son adversas un poco en los efímeros, pocos tiempos, trabajas muchas veces de noche porque de día está abierto el recinto o lo que sea. Entonces, yo creo que nos ha hecho mucho mejor a la hora de diseñar el haber tenido oportunidad primero en proyectos efímeros. Y algo que considero interesante o importante es, nosotros en el trabajo, en la oficina, siempre decimos que todos vaciemos la mochila de las experiencias propias y que de ahí podemos empezar a tomar, porque otra vez esto de la cocina, ¿no?, que me representaba tanto algo que yo viví, noté que había muchísima más gente que le era familiar el tema, ¿no? O noté que lo relacionaban con cosas que para ellos eran afines. Entonces, es bien interesante porque lo que a ti te pase o lo que tú hayas vivido le ha pasado también a más gente. Entonces, ahí es donde el proyecto de repente te hace clic, ¿no? Entonces, creo que al menos desde la oficina, bueno, creo que hemos participado también queriendo participar en el tema de Patio y demás, porque siempre creo que vale la pena este tipo de ejercicios, y somos una muestra de una oficina que los primeros proyectos arrancaron siendo efímeros y que de repente la gente dijo, oye, pues esto me parece interesante, podrías hacer un restaurante un poquito como esta cocina, podrías hacer. Entonces creo que de ahí se desprenden como muchas otras cosas. Y con las charlas que hemos hecho, hemos descubierto que hay oficinas súper grandes, súper importantes, que tienen la tarea de hacer 2 o 3 efímeros al año, porque esto termina siendo como una manera de refrescar el ejercicio propio, ¿no? Entonces creo que es una cosa muy valiosa el tema de los efímeros. Es muy interesante todo esto que comentas. Para ti, bueno, como una opinión personal, ¿qué de importancia ves la participación de lo efímero, de lo contemporáneo en una ciudad como Puebla? Siempre digo que yo le veo una gran ventaja estar en Puebla sin ser de Puebla, porque me parece que veo con ojos frescos cosas que a lo mejor los que son de aquí de siempre no lo notan tanto, ¿no? Hay estos clichés, ¿no? Yo soy de Veracruz, la gente me dice, seguramente te la pasabas a la playa, o sea, estas cosas. Yo creo que en 2018, si no estoy mal, 2018-2019, Puebla fue capital mundial del diseño. Creo que Puebla es esta ciudad que mezcla la historia con lo contemporáneo de manera increíble. Creo que pocos centros históricos como el que tenemos aquí, pero también está muy interesante ver lo que está pasando en las periferias y demás. Entonces, creo que es una ciudad
óptima para este tipo de ejercicios, especialmente donde involucres pues justo monumentos históricos, edificios históricos y demás, ¿no? Y también es una de las ciudades, no sé si es la mayor, pero una de las ciudades que más universidades tienen, y entonces creo que la vinculación ahí también con la parte académica, con los alumnos y demás, veo como muy vibrante el interés de las generaciones más chicas. Nosotros, al ser profesor, tenemos como el termómetro muy a la mano ahí de los intereses de los alumnos, y entonces creo que Puebla lo está haciendo bien en ese aspecto, y me parece que todavía da para más, ¿no? No sé si alguien del público quisiera hacer una pregunta. ¿Sí? Buenas tardes. Oye, ¿has hecho o han hecho alguna preparación una conferencia para una exposición para un par de horas? Bueno, nos preguntan, por si no se alcanzó a escuchar, que si hemos hecho para un par de horas, era la pregunta, algún stand. No, creo que lo más corto ha sido lo del restaurante, que fueron 3 días. Ahorita estamos diseñando 2 proyectos efímeros, uno en una feria en Ciudad de México, también como de temas de construcción, pero justo queríamos titular La escala de lo efímero, porque es que eso puede ser, ¿sabes? De repente el tema del stand es lo primero que se te viene a la mente cuando hablas de proyectos efímeros. Lo más cercano a eso es lo que hicimos con Talavera de la Reina en Zona Maco. Pero vamos, creo que no hemos hecho como tal uno así como el que comentas, pero, o sea, creo que entra dentro de las opciones que se podrían hacer sin ningún problema. De repente algo curioso que pasa, y seguramente colegas estarán de acuerdo, si tú empiezas a hacer, no sé, un consultorio médico, empiezas a hacer 2, 3, o sea, como que te empieza a llegar. Entonces de repente cuando estábamos haciendo efímeros nos empezaron a llegar muchos efímeros, algunos se hicieron, otros no. Pero bueno, seguramente pronto estaremos haciendo cosas como la que comentas, porque nos interesa genuinamente no soltar el tema de los proyectos efímeros. Ojalá sigamos haciendo muchos, me interesa mucho también. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Gracias. Ok, preguntan que cómo lo hacemos para lidiar con la presión y que no se altere el proceso creativo. Esa era la pregunta. Gracias. Creo que es entre más proyectos efímeros y no efímeros haces, me parece que mejor vas manejando el tema de la presión. Más que la presión, lo que creo que hay que saber controlar es que siempre va a haber algo que va a salir mal. O sea, creo que tienes que tenerlo claro, que siempre hay algo. Design House, que fue el barro, fue el último proyecto efímero que hemos hecho después de 7, 8. Y nos salieron muchas cosas mal, ¿no? Entonces, esa es la muestra, se nos quebraron piezas y demás. Entonces, esa es la muestra de que después de 6, 7, que parece que podrías tener todo controlado, pues te pueden seguir saliendo cosas. Pero también tiene que ver con que quieres seguir experimentando. O sea, era la primera vez que hacíamos esas tabletas de barro y demás. Pues bueno, vamos a jugar y salió bien, aunque tuvimos ahí merma y demás. Pero bueno, regresando a tu pregunta, creo que un proyecto tras otro hace que tengas como un poco más de confianza o al menos más capacidad de resolución. Y lo del proceso creativo, yo por el contrario, yo lo veo como una manera de como refrescar el día a día de la oficina. De repente estamos haciendo proyectos que a lo mejor van a tener una duración de 5, 6, 7 años. O sea, tú imagínate la oportunidad que es, oye, esto lo tenemos que hacer en un mes y en un mes lo tenemos listo, y siempre termina como siendo un reinicio en la oficina como muy interesante. Entonces, cada que nos invitan a algo efímero, yo lo celebro en la oficina porque es como de,
como si le diéramos un descansito a los otros proyectos, nos metemos en esto y regresamos al otro que va a más tiempo, ¿no? Entonces, el tema de lo creativo, a nosotros siempre nos gusta mucho la investigación. Entonces, cada que hay un proyecto, por ejemplo, Casa Visain fueron 2, pero fueron 2 casas distintas. Desde ahí ya son directrices contrarias o más bien diferentes para poder investigar. Entonces, también investigar, también meternos, conocer la casa, la historia, o sea, la verdad es que es pura motivación todo eso, ¿no? Y a nosotros nos gusta mucho el momento de fotografiar los proyectos. Y yo te diría que cuando estoy así de que ya no damos más y que ya estamos por reventar, siempre es como de, ay, pero el fin de semana van a fotografiar el proyecto y va a estar ahí. Entonces, me parece que no hay secretos. Sí somos probablemente de las oficinas que más efímeros hemos hecho. Y si nos gusta es porque tiene esta como parte adictiva de creación, pero también de que te va haciendo mejor tus propios procesos del resto de los proyectos, ¿no? Espero haber contestado, perdón, gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sí, totalmente. Sí, nos comentan que justo con cada proyecto vas como aprendiendo cosas. Penélope de la Madrid tiene una frase que me encanta, que dice que nosotros llegamos a los proyectos con ojo de suegra, esa es su expresión. Entonces, que la gente te está chuleando el proyecto y tú ya viste así de, oh, esa esquina, oh, ese foco, no sé qué, oh, ahí ya se levantó, no sé qué cosa. Y nadie más lo nota, ¿no? Entonces, por supuesto que coincido que es como irlo anotando, ¿no? Y está todo. A nosotros nos pasó en Casa Vicente cuando lo del árbol, que de repente había una parte donde empezó a gotear el espejo de agua. Y se inaugura, pues todo la inauguración pomposa y demás, y de repente empiezo a ver un hilito de agua por abajo y yo, no puede ser. Entonces las fotos salimos todos muy, muy sonrientes y demás, pero yo poniendo el pie, tapando el chorrito que estaba saliendo. Y bueno, ya lo resuelves y todo bien, pero eso te sirve para sumar al siguiente de, ching, no hubiéramos hecho esto, o esto lo hubiéramos hecho de esta manera más práctica y demás. Entonces, definitivamente creo que es estar alerta a las cosas que te salieron bien, pero principalmente a las que no, para no replicarlas, ¿no? En la parte siguiente. O por ejemplo lo de breve que platicábamos, las piezas de barro necesitan un tiempo después de salir del horno para estabilizar, digamos, su temperatura. Me enteré cuando estaba yo esperando mis piezas. Entonces, pues en el transporte iban todavía muy calientes y con el movimiento pues se fueron quebrando. Entonces, obviamente, de hacer un proyecto parecido, pues ya tomaríamos como estas consideraciones. Entonces, yo creo que todo suma. Definitivamente, en ese momento, pues no sonríes y no estás así de alegre, pero tienes que resolver. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que creo que esta capacidad de resolución, ahora que voy a una obra que no es efímera, pues ya te la llevas como mucho más tranquilo porque sabes que se va a solucionar. Es como, si hemos solucionado esto y esto, créeme que esta cosita lo vamos a solucionar. Entonces, por eso digo que siempre yo exhorto. Me han preguntado varias veces algunos colegas de, oye, ¿me recomiendas entrarle? Y siempre mi respuesta sobre los efímeros es que te va a hacer mejor oficina, mejor diseñador, ¿no? Entonces, somos fans de este tipo de ejercicios. Claro, o sea, es como vivir con el reto, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, está muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún comentario. ¿Sí? Después de tantos proyectos desde 2018, 19, 20, de los cosas efímeras, ¿cómo ha aprendido
Ok, gracias. Yo creo que desde un principio la parte como de investigación creíamos que era el punto clave de lo que nos interesaba desarrollar. No creemos en estos proyectos que nacen por arte de magia. Creemos que si estás haciendo una intervención en la Casa de los Enanos, pues estaría bien chido que investigaras sobre la Casa de los Enanos y sobre ese espacio. Y porque a nosotros nos dijeron, era el Salón del Té, pero de ahí a saber qué pasaba ahí, pues fue investigar. Entonces, yo creo que lo que ha esto potencializado o ajustado es que encontramos cada vez de manera más clara como palabras claves o conceptos o ideas o cosas que creemos que vamos a poder potencializar. Es decir, cuando leímos todas las teorías del origen del té, eran muchas, o sea, cada cultura, cada país, hay una cosa como yo diría intuitiva de decir, es que esta es la que va a funcionar, más que esto, más que esta, y no porque esté más, no porque las demás no sean interesantes. Solo creíamos que en esta parte que queríamos como exponer, esta era la que más nos funcionaba. Entonces, yo diría que ha como crecido la intuición o afilado la intuición, y que también ha provocado que al investigar sobre una cosa, hay cosas que te guardas en la mochila que después puedes sacar. O sea, cosas que investigamos de la Casa de Reforma, cosas que investigamos de la Casa de los Enanos, estoy seguro que en algún otro proyecto lo vamos a sacar, que ahorita se quedó guardado porque tomamos lo que necesitábamos y lo aplicamos, pero hay muchas cosas ahí que es más proyectos o concursos que nos han invitado que hemos perdido, porque también eso, ¿no? O sea, perdemos más de lo que ganamos. Perdemos, entre comillas, porque en realidad son muchas ideas que dicen, es que esto está buenísimo, esto en algún momento lo vamos a sacar, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la investigación y la intuición serían las dos palabras que yo diría que ha agudizado el estar en efímeros como constante, porque aparte, obviamente no puedes detener la oficina. Entonces, mientras estás resolviendo un tema en la obra con el maestro o peleándote con un cliente, pues tienes que estar como atento a por dónde se va el tema conceptual desde lo que hacemos nosotros, porque habrá gente que no le interese y súper válido. Nosotros no concebimos un proyecto, por más chiquito que sea, y esta es una muestra, sin haber investigado, leído y demás, ¿no? Claro, eso es lo que también mantiene como en la innovación, ¿no? La frescura de cada proyecto, ¿no? Toda la investigación que realizan. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, no sé si alguien más o si entonces pues vamos a despedirnos. Agradecemos a 229, el taller de diseño, por esta interesante charla, así como a todo el público que nos acompaña en el patio de Casa de Cultura. Y pues les recordamos que la siguiente charla es nuestra charla final de este ciclo de Mi Patio. Vamos a cerrar con los finalistas de Patio Efímero 2020, la primera edición, y pues los invitamos a que nos acompañen y también a que sigan nuestras redes sociales. Estamos como Patio Efímero en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias a todos. Gracias.